Quiero que me acompañen al libro del profeta Jeremías en el capítulo 9 y en el versículo 23. Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Esta exposición la denominé los ingredientes de la gracia. Y a lo largo de esta exposición, valga la redundancia, quiero sostener los argumentos bíblicos para este postulado. Dice Jeremías en el capítulo 9, en el versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Misericordia, juicio y justicia. Recuerde estas palabras, hermanos, porque son las que van a sostener el eje de nuestra exposición el día de hoy. Jeremías es presentado justamente en su propio libro, como el mensajero de justicia, de la justicia y de la gracia de Dios. Vamos al contexto para entender por qué el profeta Jeremías dijo estas palabras. Ustedes recordarán que no hace muchos domingos había expuesto también sobre el profeta Jeremías citando prácticamente estos mismos versículos, pero bueno repetirlo. Jeremías fue un sacerdote israelita, profetizó por 40 años y advertía al pueblo de Israel que habían desechado al único y verdadero Dios para volcarse a dioses falsos. Se volvieron idólatras y el pueblo oprimía al pobre. A consecuencia de esto, vendría un imperio, el imperio babilónico, de la mano de Dios, a ejecutar el juicio contra Israel. Israel no se arrepintió y Babilonia vino, destruyó la ciudad y llevó cautivo al pueblo por 70 años. Es en este contexto histórico que Jeremías menciona por inspiración de Dios los versículos que hemos leído. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en este sermón sobre los tres pilares en los que se apoya la confianza del hombre, utilizando la sabiduría, la valentía y las riquezas? Habíamos desglosado cómo el hombre natural se apoya en uno o en los tres de estos elementos para tratar de reemplazar su dependencia de Dios. Pero ahora vamos a analizar esta segunda parte de este pasaje que corresponde al versículo 24, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar. Y destaca la misericordia, el juicio y la justicia. Dios es misericordioso, parafraseando, que hace juicio y justicia. Fíjense, separa juicio y justicia. Uno puede dar por sentado que al haber un juicio va a haber justicia. Pero en un mundo caído, en un mundo perverso, sabemos que un juicio guiado por jueces humanos puede ser injusto. ¿O acaso el Señor Jesucristo no menciona en los evangelios la parábola del juez injusto y la viuda? Ya desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos del Señor Jesús, un juez injusto era algo común, cuanto más en nuestros días. En cambio, los juicios de Dios son juicios justos, son juicios perfectos. Entonces tenemos que Dios resalta que Él es justo y es misericordioso. Y muchas veces, nosotros hacemos uso de estos dos atributos, justo y misericordioso,
Y se cree de manera errónea que van obligatoriamente de la mano. Dios tiene que ser justo y tiene que ser misericordioso. Y esto no es así. Atienda bien esto. Dios tiene que ser justo. Dios tiene que ser justo porque si fuera justo, pecaría. Y Dios no puede pecar. Él es la santidad misma y no hay mancha en Él. Dios tiene que ser justo. Pero, Dios no tiene que ser misericordioso. Dios no tiene que ser misericordioso con nadie. Él no tiene la obligación de ser misericordioso. Él es misericordioso porque quiere. Porque quiere. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y justicia? Vamos analizando estos dos ingredientes primeramente. Según el mundo, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Amén. Y si Dios es justo, porque hace justicia, entonces, ¿qué me toca a mí de parte de Dios? ¿Qué me corresponde a mí de parte de Dios según su justicia? Bueno, según la palabra de Dios, a consecuencia de mi desobediencia y pecado, me corresponde la muerte eterna, la copa de la ira, un lugar en el infierno, la destrucción de mi carne, etcétera, etcétera, etcétera. Nada bueno. Si fuera por justicia, todos debemos estar condenados bajo la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Es así o no? Entonces, si Dios aplica su justicia a nosotros, eso es lo que nos toca. Si Dios aplica su justicia, Él no peca. Al contrario, resalta su santidad y resalta su perfección. El mundo desde el jardín, el Edén, pecó. Y por ende debe ser condenado. Eso es justicia. Ahora, dijimos que la misericordia no es una obligación de Dios. Si Dios decide solo impartir justicia y no otorgar misericordia, no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Piense que si la misericordia es una obligación, ya no es misericordia. Es como que alguien te quiera obligar a amar a alguien. ¿Se puede? No se puede. El amor es algo voluntario entre ambas partes. El amor surge de manera espontánea. El amor tiene que surgir por una reacción personal, no puede ser impuesto. Yo puedo casarme con una persona, puedo estar viviendo con una persona, puedo tener hijos con una persona y no necesariamente voy a amarla. Bueno, así también la misericordia de Dios es algo que Él hace de manera voluntaria. R.C. Sproul dijo, la justicia se puede deber, pero la misericordia nunca es obligatoria. Desde el momento en que pensamos que Dios nos debe misericordia, ya no es misericordia, decía Sproul. Es un acto voluntario de Dios que lo hace porque Él quiere. Dios podía haber dicho, nadie en este planeta cumplió mis mandamientos. Entonces voy a aplicar mi justicia sobre todos y eso está bien, es lo que corresponde. Pero Dios es misericordioso. Y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículo 4. Pasaje que nosotros los cristianos conocemos prácticamente de memoria. Efesios 2, capítulo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, Dios decide que entre todos los condenados a estar bajo la ira de su justicia, los que están bajo su juicio, que aquel que le busque obtenga su misericordia. Él otorga a los predestinados desde antes del inicio de los tiempos la gracia de la salvación por su pura misericordia. De esto hablaba el profeta Jeremías, de la enorme y maravillosa doctrina de la gracia, encerrada en los pocos renglones de las profecías de Jeremías. Dios podía condenar a todos bajo su juicio, con justicia, y no habría maldad en él. O podría otorgar misericordia a todos, tampoco habría maldad en él. Pero decidió predestinar a algunos para ser llamados a salvación por la elección incondicional. ¿Por qué lo hizo así? Por una simple razón: porque le plació, porque se le dio la gana, por decirlo en un término común. Romanos 9:20, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 20. Pablo dice: ¿podemos reclamarle a Dios por eso? De ninguna manera. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? A Dios le plació elegirte a vos. A Dios le plació predestinarte para salvación, mientras que otros reciben justicia. Usé este ejemplo en el sermón pasado y quiero repetirlo porque creo que se aplica bien al caso. En una cárcel están todos condenados por la maldad de sus acciones, pero una vez al año viene el presidente, decide dar indulto, perdón presidencial, y elige a un número X de presos que acceden a este beneficio y que son libres. No libera a todos los presos, solo a los elegidos. ¿Puede el resto de los presos reclamar porque ellos no son también liberados? No. Ellos siguen recibiendo justicia conforme a sus hechos delictivos. Es algo similar lo que sucede con la elección de nuestro Señor. Dios determina que algunos de los condenados a la muerte eterna por sus pecados obtengan el indulto de la salvación. Si no indultara y me dejara preso para cumplir mi condena, ¿sería justo? No, ¿verdad? Nosotros estábamos condenados por el juicio de Dios, pero en su misericordia, Él decidió otorgar el indulto, la gracia salvadora, a los que Él eligió. No es de nosotros. Yo soy Jehová, decía Jeremías, que hago en misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Detallamos misericordia y detallamos justicia, pero para que yo reciba lo que me corresponde, según la ley de Dios, yo debo ser juzgado. Ahí entra en escena el juicio. ¿Y qué usa Dios para juzgarme antes de venir a Cristo? Bueno, la ley que puso delante de nosotros y nuestras obras. Mi justicia por mis obras ante la ley de Dios. Y me hallan transgresor. Dios pone sobre la mesa todas mis obras, todas mis acciones, las buenas, entre comillas, y las malas. Aún mis pensamientos y mis palabras, las cosas que hice y las que debería haber hecho y no hice. Todo está
delante del Señor y ninguna de ellas puede llenar la medida que establece el Señor porque están cargadas de pecado y de maldad. Aún mis buenas obras esconden detrás los más perversos deseos de mi carne. Entonces soy hallado culpable y recibo justicia. Justicia para el hombre que ha desechado a Dios, pero misericordia para el que Dios quiere. Ahora, un punto no menor a tener en cuenta. La justicia no es desechada para dar lugar a la misericordia. La justicia no es desechada para dar lugar a la misericordia, sino que nuestra sentencia es sustituida en Jesús. Nuestros pecados fueron castigados en la cruz de Cristo, y es solo porque la pena del pecado fue satisfecha mediante el sacrificio de Cristo que Dios extiende su misericordia a los pecadores, que no merecen nada del Señor, pero que buscan su salvación. No es que Dios dijo, este estaba condenado y ahora yo lo libero y va a ser sin culpa. Y ya está. Yo merecía un castigo. Y si decimos que Dios es justo, yo tengo que pagar por ese castigo. Tengo que pagarlo. Si yo mato a una persona, tengo que ir preso. Pero si viene un juez y dice, demasiado bueno, demasiado simpático, todos cometemos errores, vamos a dejarle libre, ¿el juez sería justo? No. ¿Qué va a decir la familia del difunto? No, le cayó bien al juez, ya le liberó ya. El juez no sería justo. Entonces, es Jesús y su justicia perfecta, la que pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Fuimos sustituidos. Hay quien pagó. Hay quien tuvo la sentencia. Cristo pagó por cada uno de los pecados cometidos. Así, Dios fue justo al castigar el pecado y también puede justificar al pecador que recibe a Cristo por la fe. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3 desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso propiciación por sacrificio por nuestros pecados, por medio de la sangre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él el que justifica al que es de la fe en Jesús. Fíjense que parece como que hubiera una contradicción. Recién decía que la justicia no condena y ahora leyendo estos versículos dice que la justicia nos salva. Pero no hay contradicción alguna en la palabra del Señor. No hay contradicción alguna. Lo que cambia es la posición en que el Señor nos pone. Si Dios aplica su justicia conforme a nuestras obras, nos condena. Nos condena. Pero como Dios es el mismo que provee por su misericordia la gracia salvadora, nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo, que también vino de Él. Entonces, tenemos que su justicia, conforme a la ley, nos condena por nuestras obras, pero su justicia en la gracia del Señor Jesucristo nos salva. Todo viene de Él, hermanos. Todo viene de Él. Nosotros no aportamos absolutamente nada. Dios no dejó de ser justo para salvarnos.
sino que nuestra sentencia, nuestra justicia en nuestra carne es sustituida por la justicia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Él es el que pagó por nosotros. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerle, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo Jehová. Entenderme y conocerme. Y es Él mismo quien presenta estos tres atributos que nos deben interesar al hombre. Cuando conocemos a Jehová y su santidad, sus estatutos y las leyes que pone ante nosotros, cuando entendemos que hemos fallado y que no podemos llenar la medida de esa ley, cuando conocemos cuál es la sentencia que pesa sobre nosotros a consecuencia de esa transgresión, es ahí también cuando conocemos al Dios misericordioso, que te ha elegido para extender su mano de gracia, su indulto, por el simple afecto de su amor. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, el Cordero Perfecto. Ahora, hay un problema. La palabra también dice que no hay nadie, ni aun uno, que busca a Dios. Entonces yo estoy en una condición caída, una condición perversa, una condición maldecida, y encima no quiero buscar a Dios. Pero Dios es tan misericordioso que no solo proveyó el Cordero Perfecto, a su Hijo, a Jesús para el pago de nuestros pecados, sino que también envió al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Acompáñeme a Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 16, en el versículo 7. Juan 16, 7. El Señor Jesús decía, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo nos va a convencer, el Espíritu Santo nos convenció, no persuadiendo con manipulaciones, sino confrontándonos con nuestra realidad, confrontándonos con nuestra situación, confrontándonos de que estamos en pecado por no creer en Jesús. Que nuestra propia justicia, la justicia que queremos merecer por nuestras obras, como dice Isaías en el capítulo 74, versículo 6, son como trapos de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es por esto que la misericordia, el juicio y la justicia son los ingredientes necesarios para la gracia. Si Dios no me juzgara, yo no iba a ser hallado culpable y no recibiría su justicia. Por ende, no necesitaría la misericordia de Dios. Por ende, la gracia no tendría razón de ser. Si yo por mis obras podría justificarme delante de Dios, la gracia deja de tener efecto. Yo podría estar bajo juicio y bajo justicia, pero no bajo la misericordia de Dios, y la gracia no tendría efecto. Yo podría estar bajo la misericordia de Dios, pero no estaría sentenciado, la gracia no tendría efecto. Se dan los tres elementos. Yo me encuentro en una condición en la cual tengo a un Dios con leyes, con estatutos que no puedo cumplir. Estoy en falta. Estoy destinado a la destrucción. Yo por mis fuerzas no puedo, ni voy a poder jamás. Y es ahí cuando Dios me extiende su regalo de la salvación. Y atienda que
misericordia no es lo mismo que gracia. Misericordia no es lo mismo que gracia. Misericordia es la inclinación compasiva y benevolente que tiene Dios para los que están en miseria y en necesidad. Y el hombre está en esa condición, en una condición de miseria espiritual. Mientras que la gracia es el favor inmerecido que Dios nos da por su misericordia. Por ejemplo, y salvando las distancias y sin banalizar la obra de Dios. Sirva como ejemplo. Usted va por la calle y ve a un indigente. Este tipo está pasando frío, está pasando hambre, y usted se conmueve. Usted quiere ayudarlo, usted quiere rescatarlo de esa situación. Eso es misericordia. Ahora, se pueden dar dos situaciones. La primera es que usted puede darle un trabajo a este hombre en su empresa, en su negocio, le puede dar un buen salario, y este hombre con el dinero que ganó con su esfuerzo y con su trabajo, puede comprar comida, puede alquilar una pieza, puede vivir dignamente. Usted fue movido a misericordia, pero usted no le regaló nada. Y ahí viene la segunda situación. Usted se encuentra con el mendigo, ve que pasa hambre, ve que pasa frío, y ahora usted puede llevarla a su casa. Y usted puede regalarle una casa. Y puede regalarle dinero, puede regalarle comida, puede regalarle ropa. Este indigente no se ganó absolutamente nada por mérito alguno propio. Eso es gracia. Usted estaba obligado a ser misericordioso con el mendigo. No, ¿verdad? Para nada. Dios tampoco está obligado a ser misericordioso contigo. Él tiene la potestad de hacerte cumplir la sentencia que estaba sobre tu cabeza. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, dijo, este va a ser contado en mi redil. No por mérito tuyo, no porque exista algo en vos que pueda agradarle a Él. Al contrario, tu sola presencia cargada de pecado y de iniquidad, hace que exista un muro insalvable entre nosotros y el Dios Santo. Pero Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, el Espíritu Santo te abre el entendimiento. Entender su misericordia, entender su juicio y su justicia. Y como el pueblo de Dios, en Pentecostés, cuando oía el primer discurso del apóstol Pedro, decimos, ¿qué haremos? Estoy en una situación complicada. ¿Qué hago para salir de esta situación? La obra ya fue hecha, hermano. La obra ya fue hecha. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y acá estás vos, escuchando su palabra. Sin mérito en tus fuerzas, sin mérito en tu sabiduría, sin mérito en tus riquezas. Quizás en otro tiempo quisiste establecer tu propia justicia, apoyándote en estos tres pilares, en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu riqueza, tratando de construir tu propio Dios falso, un Dios a tu medida. Pero Dios, llegado el momento, derribó por completo todas tus doctrinas, porque comparadas con la obra misericordiosa de Dios, no son nada. Pero estás conociendo al Dios de amor que te rescató aún antes de que te dieras cuenta. ¿Saben cómo continúa el libro del profeta Jeremías? Bueno, después de toda la destrucción que vino en Israel y el dolor por no oír la voz de Dios, Jehová abre una brecha de esperanza para Israel, anunciando que el pueblo volvería, pero por sobre todo, y es lo que a nosotros nos importa, anuncia que esa misericordia no solo es para Israel, sino también para las demás naciones. Que va a ser un nuevo pacto, un pacto hecho por el Mesías, por el Salvador del mundo,
quien mostró al Padre para que lo podamos conocer. Acompáñeme a Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto en el Señor. Si querés alabarte en algo, no te alabes por lo fuerte que sos, no te alabes por lo inteligente que sos, no te alabes por la riqueza que tenés, por tu sagacidad, por tu inteligencia, por tus negocios. Si tenés algo en que alabarte, dice el Señor, es en que me conociste y me entendiste, porque yo permití que me conozcas y que me entiendas. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. A Él sea la gloria, por siempre. Amén.